La palabra lógica tiene diversos usos. Sin embargo, hay tres que es importante que identifiques y distingas. Lógica natural, lógica como ciencia y lógica como arte. Lógica natural. Se denomina lógica natural a la capacidad o disposición natural de pensar con orden, coherencia y certeza sin haber estudiado previamente la materia de lógica. Cada uno de nosotros, como miembros de la especie humana, poseemos una habilidad natural de razonar, que hemos desarrollado a lo largo de nuestra existencia. Lógica científica. La lógica científica es la disciplina que establece criterios rigurosos para identificar los argumentos correctos y distinguirlos de los incorrectos. Este tipo de lógica es el estudio de los principios y métodos utilizados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Esta lógica científica tiene un carácter de ciencia formal, ya que al interesarse por la validez de los argumentos, la lógica formal se enfoca exclusivamente en la estructura o forma del argumento y deja de lado el contexto en el que éste surge, su intención y el contenido que aborda. Debido a esta consideración, en años recientes se ha desarrollado la lógica informal, que permite estudiar los argumentos que tienen lugar en la vida cotidiana y en el contexto de las argumentaciones a los cuales pertenecen. Lógica como arte. La lógica como arte es la utilidad técnica o ampliación práctica que tiene la lógica en el desarrollo de habilidades y actitudes adecuadas para la argumentación y la toma de decisiones en la vida cotidiana, académica y profesional de las personas. Definimos a la lógica como la ciencia formal que tiene como objeto de estudio los distintos principios de demostración que permitan comprobar que una afirmación pueda ser considerada como válida, derivando del vocablo antiguo logique, que se utilizaba para referir a todo aquel que cuenta con intelecto, razón, dialéctica y argumentos, a su vez. Proviniendo esta palabra de logos, que es relativo a las ideas, argumentos, razones y palabras propiamente dichas. Definimos a la historia, concepción y definición de lógica. Tema de la lógica. Lógica dialéctica. Se divide en la dialéctica como arte del diálogo. En la antigüedad griega, la dialéctica era considerada el arte de la discusión, el diálogo o la conversación, una técnica o método para argumentar y defender las creencias o puntos de vista. La lógica como habilidad argumentativa y discursiva era parte esencial de la vida reflexiva y crítica de los ciudadanos en la antigüedad Grecia. Sócrates fue famoso por su habilidad para hacer preguntas esenciales y críticas que llevan a sus componentes a admirar una objeción o incluso una contradicción en su pensamiento, con lo cual provoca un cambio en su sistema de creencias. En Platón, la dialéctica no era un mero diálogo, sino que el objeto supremo del entrenamiento del filósofo, un método para llegar a la verdad razonada. Las sofistas, por otra parte, subestiman el potencial filosófico que tiene la dialéctica para llegar al conocimiento verdadero y rebajar su valor a la cuestión práctica. La dialéctica hegeliana. En la época contemporánea surge un sentido diferente en la dialéctica en la filosofía de Georg Wilhelm, quien afirma el principio de identidad entre lo real y la razón. Para este filósofo alemán, la real es una totalidad cuyo movimiento es dialéctica materialista. Los filósofos alemanes Karl Marx y Federico Engels dan un giro materialista a la dialéctica como totalidad de lo real. Se llama materialista porque el pensamiento no se basa meramente en el razonamiento, sino que deriva de las condiciones materiales de existencia. Las leyes de la dialéctica son las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza de la sociedad y del pensamiento. Proporcionan el fundamento de la explicación en la realidad. Marx
Marx y Engels anunciaron los siguientes tres leyes de la dialéctica. Ley de la unidad y lucha de contrarios. Ley de transición de la cantidad a la ciudad. Ley de negación de las negaciones. ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¿Has visto la cantidad de precios diferentes que hay para la misma habitación? Trivago te ayuda a comparar los precios de más de 700,000 hoteles en más de 175 páginas web. En vez de perder tiempo y dinero, Trivago te lo hace fácil para que encuentres tu hotel ideal al mejor precio. Solo entra a trivago.com y escribe tu destino. Selecciona en 2 clics la fecha de llegada y salida y busca. Así de simple. Trivago busca al instante entre cientos de páginas web y te muestra los hoteles disponibles. Selecciona el precio máximo que quieres gastar, elige el número de estrellas o filtra por las puntuaciones de los usuarios. Trivago te muestra los diferentes precios disponibles para una misma habitación. Así puedes estar seguro de encontrar tu hotel ideal al mejor precio. En trivago.com. Hotel Trivago. No, yo sé que no, comadre, si también fue a la escuela. Venga, todo esto lo tenemos que tener mañana, güey. No, espérate, déjate eso. Hay unos que ese día están sacando la tarea, copiando, sacando. ¿Qué malada? Ahí en el César nada más lo que, ¿sabes qué decían? Que firmaban la tarea los papás para que no tuvieran chance de... Pero hasta los plays se dan la misma. Un papá baquetón igual que mi plebe, les firma y ya, ella las hace, hijo. O sea, eso es... Pues sí, se acuerda para firmar la tarea antes. ¿Por qué no la firmaría? ¿Por qué no se pondría a hacer la tarea de una vez y ya, o sea, si ya tiene la tarea afuera? Para firmarla, ¿por qué no la haría? ¿Quién? ¿Cuántos no hacían la tarea en la escuela? Todo el fin de semana. Bueno, sí, pero no tenían la firma, sino que la hacían ellos. Eso es más de 5 hojas. Ya lo hicimos. Y un más que no lo hizo. Préstamelo. Me agregan. No, préstalo. Y lo hoja cada quien. Y después le sacó copia. Y copia lo entregó. Y le dijo, no tienes vergüenza. Le dije. No, acá les puede decir, agrégame, no, pues es que no te puedo agregar. A veces que echaban los que echaban uno a perder los trabajos porque agregaban y pues echaban a perder. Sí, pues ya están está todo tecleado y vas a poner un programa a otro, pues a huevo que saben que este no. Pues si yo fui el capitán, pues pero Mamá, sale Cantinflas en Coco. Está viendo esa foto. El conocimiento y la lógica. Teoría del conocimiento. El conocimiento es objeto de estudio de la filosofía desde los inicios de la reflexión filosófica. La filosofía surge oponiendo su explicación racional a las explicaciones mitológicas existentes. Desde la antigüedad griega hasta nuestros días, los filósofos han polemizado sobre el tema de conocimiento, su esencia, su origen, sus condiciones de posibilidad y su validez. La gnoseología, o teoría del conocimiento, es la rama de la filosofía que intenta explicar qué es el conocimiento y cuál es su origen y fundamento. En la actualidad, se denomina epistemología o filosofía de la ciencia a la rama filosófica que estudia el conocimiento científico, su producción, validación y justificación. De manera muy sucinta mencionaremos algunos de los problemas filosóficos que surgen en relación con el conocimiento. En primer lugar, está el problema de distinguir lo que es conocimiento de lo que no lo es. ¿Qué distingue al conocimiento o a la ciencia de aquello que no lo es? Ya Platón sugería la distinción entre el conocimiento de la opinión. El filósofo ateniense afirmaba que el conocimiento es una creencia justificada como verdadera, a diferencia de la opinión, cuyo saber se funda en la apariencia. Un segundo problema que por mucho tiempo mantuvo ocupados a los filósofos empiristas y racionalistas de la época moderna es el del origen del conocimiento.
¿Cuál es la fuente del conocimiento? ¿Los sentidos o la razón? En la época de la Ilustración, Kant planteaba el problema de la posibilidad del conocimiento. ¿Cómo es posible el conocimiento? ¿Cuál es su alcance y su límite? Kant instaura la filosofía como crítica del conocimiento. El filósofo de Königsberg establece una diferencia entre pensar y conocer, fijando los límites del conocimiento en la experiencia. Desde entonces, el conocimiento se entenderá como conocimiento científico. Aunque son muchos los problemas filosóficos relacionados con el conocimiento, este apartado tiene el propósito de que identifiques los elementos del proceso del conocimiento, en especial las representaciones intelectuales relacionadas con la lógica, los conceptos, los juicios y los razonamientos, ya que a través de estos se opera el conocimiento racional. El conocimiento lógico es un tipo de conocimiento distinto al empírico. La verdad empírica es hipotética y siempre será contrastada con los hechos de la realidad. Las verdades lógicas son resultado de la coherencia del pensamiento consigo mismo. No se corroboran con la experiencia. Son tales si respetan los principios lógicos supremos, en la especial la no contradicción. El conocimiento, en términos de la teoría clásica del conocimiento, se define como la relación entre el sujeto del conocimiento y el objeto del conocimiento. El sujeto es la persona que pretende aprehender del objeto, y el objeto es aquello que pretende ser aprendido por el sujeto. El sujeto cambia como resultado de la aprehensión del objeto, mantiene una impresión del objeto en su mente, mientras que el objeto permanece el mismo. A la impresión que el objeto deja en el sujeto se le llama representación interna. Los seres humanos, como sujetos epistémicos, como generadores de conocimiento, como observadores en el lenguaje, experimentamos por medio de los sentidos lo que acontece en el mundo, sus fenómenos, objetos y cambios. Pero las sensaciones, aunque puedan ser la fuente más directa del conocimiento, no son otra cosa que datos sensibles. No constituyen el conocimiento en sí. Los datos sensibles, para ser pensados, comunicados o interpretados, requieren de un proceso de abstracción que los simbolice o represente de manera intelectiva. Ese es el modo en el que la mente los puede operar y pueden ser expresados en el lenguaje. Elementos del conocimiento. En el proceso de conocimiento parten los siguientes elementos: el sujeto, el objeto, la representación interna, la operación o proceso. El conocimiento es un acto espontáneo en el que el sujeto entra en contacto con el objeto por medio de un proceso llamado percepción. Las sensaciones son la información directa del mundo que llega a través de los órganos de los sentidos, imágenes, sonidos, olores, sabores. Pero también existe una percepción interna de nuestros estados mentales, como pensamientos y emociones, así como estados físicos internos. Mientras que los sentidos se limitan a captar el mundo, la mente, operando en el lenguaje, interpreta los datos, los organiza y les da sentido. Muchas veces, a partir de un saber previo, la representación interna que logra la percepción puede ser sensible o intelectual. Las imágenes visuales y los recuerdos auditivos de los sabores y olores
Son ejemplos de representaciones sensibles. Las representaciones sensibles, aunque son muy importantes en la vida del ser humano, no le importan a la lógica. La lógica se interesa por las representaciones intelectuales, conceptos, juicios y razonamientos. Todo el conocimiento, ya sea cotidiano o científico, se expresa de manera lógica por medio de esas formas del pensamiento.